Entonces la idea era probar que ningún número natural es equipotente con un subconjunto propio de él mismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Consideremos T el conjunto de aquellos números naturales, tales que toda función inyectiva de n en n es sobreyectiva también. Y veamos que ese conjunto es inductivo. Veamos que T es inductivo. Entonces, fíjense, si yo pruebo que T es inductivo, ¿qué estaría probando? Que si yo tomé un número natural y tomé M contenido y tomé n y cogí una función de n en n, que sea inyectiva también tiene que ser sobreyectiva. En particular, la única forma, el único conjunto que puede ser, pues el único conjunto que a la vez sea un número natural y que pueda ser biyectivo con este señor es el mismo, ¿de acuerdo? O sea, no hay ningún número natural más pequeño tal que yo pueda encontrar una función biyectiva acá. ¿Por qué? Porque si es inyectiva hasta m, digamos, en n, pues en particular es inyectiva cuando la considero de n en n. Y si es inyectiva aquí, tiene que ser sobreyectiva, o sea que llena todo el conjunto. Y estaría probando que no puede haber como tal un subconjunto propio de n que me dé equipotente con n. Así que basta probar que este señor es inductivo. Ahora, hay una cosa que es clara, y es que el cero pertenece a T. Recuerden que T es el conjunto vacío, que si toda función de evasión vacío es sobreyectiva, ¿cierto? Ahora, supongamos que T, que en T tengo acá, sea K que pertenece a T, y veamos que el sucesor de K también pertenece a T, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos dos opciones. Primera, bueno, veamos que el sucesor está en T. Antes de decir tenemos dos opciones, pues voy a tomar una función inyectiva, sea F del sucesor de K en el sucesor de K inyectiva. Entonces pasa una de las siguientes dos posibilidades. Una de ellas es que cuando yo miro a F de S de K, es decir, cuando miro la imagen de esto como tal, ella esté contenida en K. Recuerden que el sucesor de K es igual a K unido el singulete de K. Y la otra posibilidad sería que F del sucesor de K esté contenido como tal en el singulete. Entonces acá lo que me quedaría es que esto sea K. Perdón. Vamos a hacer la prueba del caso A y ya les escribo cuál es el caso B. El caso B es que en efecto esté contenido en el singulete, pero hoy viene otro caso que considerar. Ahora, si yo tengo que F del sucesor de K está contenido en K, lo que tengo en particular es que F es una función inyectiva del sucesor de K en K, ¿cierto? La hipótesis de inducción aplicada acá, lo que me estaría diciendo enseguida es que cuando yo miro a F de K, esto es igual a K. Y pues automáticamente obtendría que como tal la función es sobreyectiva. Luego, a ver, estoy haciendo esto mal aquí. Tienes un segundo, a ver. Yo quiero construir la función de tal manera que llene esto acá. Ah, bueno, sí. Miren que este sucesor es igual a K unido el singulete de K. Entonces voy a mirar quién es F de K como tal, la imagen directa de este señor. Entonces, si yo tengo que F de K, pero F, la imagen directa del conjunto como tal, está contenida en K, entonces, ¿qué sucede? Pues lo que va a suceder en este caso es que F de K es igual a K por inyectividad.
Y esto, pues aplicando ya como tal la hipótesis inductiva sobre K, lo que me va a decir es que F es sobreyectiva. ¿Por qué sobreyectiva? Porque fíjense que F se está llevando acá en K y acá lo está mandando en K. Entonces ya está tomando a todo este conjunto y me lo está llevando en todo este conjunto. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que F de P sea K, eso para algún K en K, P en K, para algún P en K. Entonces, ¿qué son las posibilidades que estoy estudiando? Que este señor se lleve acá en K o que se lleve acá en este señor de aquí. Eso es lo que estoy mirando. A ver cuál de las dos cae. Entonces, si cae la primera, o sea, si acá se lo lleva en K, en un subconjunto de K, pues ya probé que el teorema se tiene. Ahora voy a mirar qué pasa en la segunda. Si es que toma a un elemento de K y me lo manda en el K que tengo acá. En ese caso voy a definir una nueva función. Voy a definir una función f mayúscula que va a ir del sucesor de K en el sucesor de K y que va a ser la siguiente. A X lo voy a mandar en f de K si X es igual a P. En f de P si X es igual a K. Y en f de X si X es un elemento de K distinto de P. X es en K diferente de P. Bueno, esto es lo mismo que decir X pertenece a K menos P. Esto es lo que va a ser la función f. Pues en efecto uno puede probar que eso es función y no sé qué. En particular, la función f satisface el hecho de que la imagen directa de K va a estar contenida en K. Porque fíjense, si yo agarré como tal, acá me lo llevé para afuera. Me lo llevé hasta, perdón, si agarré a P, me lo llevé para acá afuera. Pero el caso es que miren, cuando estoy mirando elementos que estén en K, la imagen va a ser un elemento que sigue estando en K. Entonces, esta función cumple la condición de A. Y me queda que F, esta F mayúscula que construí, es sobreyectiva. Pero fíjense que esta función F mayúscula lo único que hace es intercambiar los papeles de K y P. Es decir, acá estoy cogiendo a P y lo estoy mandando a F de K. Y estoy cogiendo a P y lo estoy mandando a F de K. Estoy cogiendo a P a F de K y acá en F de P. O sea, estoy intercambiando el papel de P con K. En realidad, esto lo que me está diciendo es que el rango de F minúscula es el mismo rango de F mayúscula. En particular, F pues también va a ser sobreyectiva. Entonces ya acabo de probar que F es sobreyectiva y con eso lo que me queda es que el sucesor de K es un elemento de T. Es decir, T es igual a omega, pues porque probé que es inductivo. Y con eso acabaría la prueba. Entonces ahora les repito un poquito esta última parte que creo que me enredé mucho diciéndolo. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Considero este conjunto y voy a probar que es inductivo. Ya les dije por qué eso bastaba para la prueba. Es claro que el cero extente, toda función inyectiva de vacío en vacío es sobreyectiva. De hecho, toda función del vacío en el vacío es sobreyectiva. Entonces, considere K en T. Vamos a probar que el sucesor de K está en T y con eso automáticamente tendría que T es inductivo y por lo tanto igual a omega. Entonces, tomemos una función del sucesor de K en el sucesor de K que sea inyectiva. Si eso pasa, entonces tengo dos opciones. F se lleva a todo el conjunto K en elementos que estén en K. Recuerden que esto es K, singulete de K. Entonces, F llega hasta aquí o en su defecto tiene un pedacito aquí. El pedacito, si el F llega hasta aquí, tengo es el caso de arriba. Pues si se trajo acá en K, el K que le quedó afuera en el singulete me lo tiene que traer en el K que está aquí. Y eso lo que me está diciendo es que mi función es sobreyectiva. Bien, ahora, ¿qué pasa si F tiene un pedacito en el singulete? Pues lo que está pasando es que algún elemento de K me lo está mandando en K. Es decir, f de P es igual a K para algún P en K. Y ahí voy a definir una función f grande que intercambia el papel de P y K. Entonces, antes estaba mandando a K en f minúscula de K. Ahora a K lo voy a mandar en f minúscula de P. Y a P en f minúscula de K.
Esta función, ¿qué es lo que está haciendo? Está forzando o está cambiando las condiciones en esta f minúscula para que se cumpla lo de A. Se cumple esto. Porque a lo único que estaba mandando afuera de K, ya lo estoy mandando para acá, porque intercambié las cosas. Bien, entonces esa función va a ser sobreyectiva por lo que probamos en este caso. Es decir, el rango de f grande es todo el sucesor de K. ¿Qué es lo que pasa? Que el rango de f grande es lo mismo que el rango de f pequeña, porque ellas simplemente intercambian los papeles de dos elementos. Y lo que estoy probando básicamente es que la función f pequeña es sobreyectiva, es decir, el sucesor de K está en T, y esto es T es inductivo, como se quería probar. Y ahí acabaría la prueba. ¿Alguna pregunta? Listo. Lema, horario, ejercicio. Probar que si A es finito y B está contenido en A, entonces B también es finito. Y un ejercicio por acá. Pues digamos que vamos a un ejercicio. Entonces voy a ponerle aquí A y B. Vamos a probar que si yo tengo B, un subconjunto propio de A, que es equipotente con A, entonces A es infinito. De hecho, A y B son infinitos. Es decir, vamos a probar que si un conjunto es equipotente con un subconjunto propio, entonces él es infinito. ¿De acuerdo? Bien. Demostración, lo que ya les dije, ejercicio. Ejercicio para que la discutamos la siguiente clase. Lo que voy a hacer de ahora en adelante es dejar algunos ejercicios todas las clases para revisar las demostraciones en la clase siguiente. La idea es que ustedes desarrollen la demostración y tengamos tiempo de revisarla por lo menos unos 20 o 30 minutos de cada clase, como para ir tanteando cómo van con la resolución de ejercicios y los problemas. Digamos, sobre todo para que ustedes también se hagan una idea clara de cómo atacar los ejercicios en el momento del parcial. Así no les quede como tal complicado o no les quede nada nuevo así cuando vayan a ver las pruebas, como que todo el tiempo sea, ah, no, miren, esta es la función que sirve o esta no, sino que vayan a desarrollar un poco la idea de cómo construir las funciones o los conjuntos que necesiten. Y sí, Juan Pablo, básicamente vamos a llegar a una caracterización de los conjuntos infinitos, pero todavía no es esta, porque mira que hasta el momento solamente he mencionado una implicación. Vamos a encontrar una bicondicionalidad, son sí, solo sí, pero eso va a ser ahorita. Eh, Antes de eso voy a mencionar algunas propiedades acá de conjuntos finitos que son bastante sencillas, pero pues lo voy a hacer. Supongamos que A y B son conjuntos finitos. Entonces, A unido B, A intersectado B, A menos B, B menos A cruz B y A la B son finitos. Entonces miren que son consecuencias casi que inmediatas de las propiedades que les recordé hace un rato. Pero vamos a hacer la prueba eh, de cada una. Les quiero probar que cada uno de estos señores es finito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Vea, por ejemplo, A. Observen que yo tengo que A intersectado B está contenido en A. A menos B está contenido en A, porque recuerden que esto es A intersectado el complemento de B. B menos A está contenido en B. Esto implica que A
unido B, perdón, que A intersectado B, que A inter B, A menos B y B menos A son finitos. ¿Por qué son finitos? Pues porque son subconjuntos de un conjunto finito. Entonces van a ser finitos. ¿De acuerdo? Ya eso está por el lema parte A. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa con el producto cartesiano. Como A y B son finitos, entonces yo sé que hay dos números naturales, tales que A es equipotente con N y B es equipotente con M. Entonces, A es A por B va a ser equipotente a N por M. Entonces, lo que vamos a probar es que M por N es finito. Pero, de hecho, ese conjunto es equipotente a N por M. Entonces, voy a escribirlo ahí y ya hacemos la prueba dentro de un momento. O sea, quiero decir, el producto cartesiano de estas dos cosas es equipotente al número natural N por M. Luego, A por B es finito, pues porque miren que tenemos el equipotente a este y este es equipotente a este. Por transitividad, A por B es equipotente con esto y por lo tanto es finito. Ya vamos a hacer la prueba en un minutico de que en efecto este es equipotente con este. Por ahora lo voy a dejar aquí así en breve. Y C, pues la misma cosa. Tengo que A y B son finitos, entonces tengo A es equipotente con N y B es equipotente con M. Para algún N y M en omega. Entonces, ¿qué puedo decir ahora de A a la B? ¿Esto es equipotente con quién? N a la M. Nosotros probamos una propiedad para eso. Esa propiedad, ¿qué era lo que me decía? Que era equipotente al Si yo producto tengo las dos cartesiano. bases equipotentes, entonces aquí tengo así, ¿verdad? N a la M. Porque A es equipotente con esto y B es equipotente con esto. O sea que A a la B es equipotente con N a la M. Debería ser así. Listo. Bien. Y lo que hay que probar es que en efecto ese es equipotente con algún número natural. ¿Cuál sería el número natural en este caso? Ah, no, de hecho, saben que esto debería ser más fácil porque esto, bueno, esto es más sencillo, miren. Bueno, aunque, a ver, si yo tengo n a la m, esas son funciones de m en n, eso se puede descomponer como la unión. No, pero de hecho es más fácil así, porque mira que a la b está contenido en el conjunto potencia de B por A, porque no se nos olvide que toda función de B en A es un subconjunto de B por A, del producto cartesiano. Y como tal, esta cosa ya sabemos que es finita. Entonces, esto de hecho es equipotente a 2 a la M por N, donde M es equipotente con B y N es equipotente con A, y estos son números naturales. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vea, como B es finito y A es finito, este conjunto es finito. Entonces, de hecho, ya habíamos visto en el anterior que es equipotente este producto. Y el conjunto potencia es equipotente con 2 a la esto. Y esto es un número natural, así que esto va a ser finito. Ahora esto va a ser un subconjunto finito de un conjunto finito, por lo tanto va a ser finito. Y aquí acabaría la prueba del teorema. ¿Bajo qué condiciones? Bajo la condición de que yo, en efecto, ya tengo esta equipotencia de aquí y esta equipotencia de acá. Son las dos cosas que básicamente... Ah, no, mentiras. No probé la unión. Por eso se las dejo de ejercicio. No, de hecho, a ver, sí, se las voy a dejar de ejercicio. Y me voy a ir a probar estas dos condiciones que me quedan abajo. Ahora, para la unión les doy una sugerencia. Van a tener que construir un par de conjuntos disyuntos, uno que sea equipotente con A, otro que sea equipotente con B. Ya les voy a decir cuál es la sugerencia para que hagan la prueba de esto. Entonces, miren cómo sería la prueba de esto acá. Ya estoy condicionado a estas dos cosas. Les voy a dar una sugerencia sobre cómo hacer la unión. No quiere decir que no haya otra manera, puede que ustedes encuentren otra. Entonces,
Ya es cuestión suya. Supongamos que A es equipotente con C, que B es equipotente con D y que C inter D es igual al vacío. Ya nosotros sabemos que esto se puede hacer, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo acá es que A es equipotente con un número natural, que también va a ser equipotente con C, y que B es equipotente con un número natural, que también va a ser equipotente, pues con D. Vamos a probar que D unido D es equipotente con N más M. Y fíjense que aquí automáticamente me quedaría que C unido D es finito. Y básicamente con eso, pues ya ustedes pueden probar que esta cosa es finito. Porque cuando hagan la unión de A con B, eso va a ser equipotente a un subconjunto de C con D. Y ahí les va a quedar la finitud. Eh, bueno, esta es una posibilidad. Ya después, no sé, si a ustedes de pronto se les ocurre una manera más conveniente de probarlo, pues también es bienvenido. ¿Preguntas hasta ahora? Listo. Y esto es para probar que esto es finito. Entonces, lo que van a probar aquí es que A unido B es equipotente con E, donde es un subconjunto de C unido D. Como esto es finito, entonces les queda que esto es finito y así esto es finito. Entonces, lo que falta es llenar los detalles de esta prueba. ¿Cuál es el detalle que falta básicamente? Probar esta condición de acá. Entonces, me voy a devolver un poquito a la prueba anterior. Vamos a probar que efectivamente el producto cartesiano de n con m es equipotente con el número n por m. Y podemos probar, por ejemplo, que el conjunto potencia de n es equipotente con 2 a la n. Pues como exponente. ¿Cómo podrían probar esto, por ejemplo? Yo sugeriría una inducción para esto. Voy a llamarla esto A y esto B. Bueno, vamos a dejar B de ejercicio. Pero también pues puede ser una inducción sobre n. Entonces, miren, sea n igual a 0. Entonces, fíjense que vacío cruz m es igual a vacío. Y esto es equipotente con 0. Y 0 es lo mismo que decir 0 por m. ¿Cierto? O sea que la afirmación se cumple para el 0. Ahora, supongamos que yo tengo n cruz m equipotente con n por m. Ahora, ¿qué va a pasar con n más 1? N más 1 es lo mismo que decir n unido al singulete de n, cruz m. ¿Qué hace el producto cruz con las uniones? Distribuye, profe. Entonces, esto sería n por m unido el singulete de n cruz m, ¿cierto? Aquí hay una cosa y es que fíjense que este señor y este señor son disyuntos porque aquí ningún elemento es igual a n y aquí sí. Entonces, esta cosa va a ser equipotente a voy a decir el que sea equipotente a este, que era n por m por hipótesis, más el que sea equipotente a este, que es m. Y aquí estoy utilizando esta propiedad de acá, de que si los conjuntos son disyuntos, la unión es equipotente con el de este más el de este. Y fíjense que esto es lo mismo que decir n más 1 por m. O sea que si se cumple para n, se cumple para n más 1. En otras palabras, para todo n, para todo m, en omega, el conjunto n por m es equipotente por el número n por m. Aquí obviamente apliqué inducción sobre n y dejé fija a la m. Pero fíjense que después yo puedo generalizar sobre m porque esta m no era constante acá. Pues la dejé fija ahí, pero la cogí arbitraria y la fijé. Entonces puedo generalizar sobre m y ya me queda que la propiedad se cumple para cualquier n y m. Entonces básicamente queda dependiendo de que prueben esta condición de acá, pero también pueden utilizar como tal una inducción.
igual que podrán aplicar inducción sobre n acá. Realmente no son cosas complicadas, pero ya para que vayan cogiendo la onda del asunto y la siguiente clase discutimos las demostraciones que traigan. Ojalá cada uno traiga una prueba de alguno de los ejercicios, o incluso si alguien tiene una prueba diferente de cada ejercicio, mejor todavía. Digamos que sería más enriquecedora la discusión. ¿Alguna pregunta? Bueno, sobre más ejercicios, yo les estaré mandando en PDF la lista de ejercicios junto con con el resumen como tal de este tema, ahora que lo termine de escribir. Bueno, eh, vuelvo y pregunto, ¿no hay más preguntas? O sea, puedo pasar al siguiente tema. Profe, por ahora todo claro. Listo. ¿Qué hacemos? Nos queda una hora. Bueno, sí, voy a hablar de conjuntos numerables y luego hacemos unos ejemplitos. No voy a saturarlos todavía. Definición. Un conjunto A es numerable si A es equipotente con el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿qué significa ser numerable? Tener el tamaño de los números naturales. ¿De acuerdo? Y vamos a ver algunas propiedades de esos conjuntos numerables. Teorema. Si un conjunto es numerable, entonces cuando le retiro un punto, él sigue siendo numerable. Vamos a escribir por acá eso. Si A es equipotente con omega, entonces para todo elemento que yo tenga en A, el conjunto A menos ese elemento sigue siendo equipotente con omega. En otras palabras, si A es numerable, entonces A menos un punto sigue siendo numerable. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Gráficamente, ¿cómo se puede ver esta situación? Digamos que yo por aquí tengo el conjunto A. Entonces, como es numerable, yo puedo pensar que lo puedo numerar así. A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub n, A sub n más 1, etcétera, ¿sí? Y por otro lado tengo a los naturales. Tengo a omega, pues que ya sabemos que va a ser 0, 1, 2, n, n más 1 y así sucesivamente. Y aquí lo que estoy haciendo es decir A sub 0 por decir el número que está en correspondencia con 0. Entonces yo tengo una función que hace esto, ¿cierto? Yo de alguna manera puedo escribir mis elementos así. Digamos que hay una función A y en vez de escribir A de 0, escribí A sub 0. Entonces alguien me dijo, vea, yo le quité un elemento del conjunto. Ahora le voy a abrir un hueco acá. Por decir cualquier cosa, por hacerlo como más general, voy a quitarle un elemento aquí. Voy a quitarle un elemento A sub i. Aquí voy a hacer un hueco. El problema es que me queda un hueco acá. Aquí me queda un elemento sin imagen. Entonces, ¿para dónde mando el i? Es la pregunta. Pues lo que voy a hacer es decir, mire, antes de llegar ahí, todo déjelo igualito. Cuando llegue ahí, mándelo en el siguiente. O sea, mándelo en A sub i más 1. De ahí para adelante. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, fíjense, por hipótesis, yo sé que existe una función f de omega en A biyectiva. Voy a definir ahora la función f0 que va a ir de omega en A menos x de la siguiente manera. A x lo voy a mandar en f, bueno, no voy a decir x porque miren que ese x ya lo estoy utilizando. Entonces, a y lo voy a mandar en f de y si y es estrictamente menor que x. Es decir, si y está hasta aquí, hasta antes de llegar ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Al otro lo voy a mandar en f de y más 1. Si y es mayor o igual
Lo estoy diciendo mal. Profe, sí sería así porque es mayor o igual que el X que No, está pero es porque quitando, ¿no? voy a llamarle X0. Es que sea X0 la imagen inversa de X. O sea, es el elemento este. ¿Sí me van a entender? O sea, fíjate que yo quité el elemento fue en A. Entonces lo que tengo es que mirar a dónde voy a mandar el que está en correspondencia con él, que era la imagen inversa. Entonces, voy a llamarla ese X0. Entonces, si estoy antes de X0, lo voy a mandar ahí mismo, lo voy a dejar quieto. Cuando llego a X0, simplemente lo voy a mandar al siguiente. ¿Sí me entienden lo que estoy queriendo decir acá en la función? No, profe, la verdad no. Bueno, lo que pasa es que hace un momento hice como que escribí X acá y de pronto se los confundió. Voy a hacer el dibujo más grande. Piensen que yo aquí tengo 0 y aquí tengo f de 0. Aquí tengo 1 y aquí tengo f de 1. Y así sucesivamente. Entonces, por aquí tenía a una x, pero esa x es f de alguna x sub 0, porque la función es biyectiva. Entonces, digamos que x sub 0 está aquí y la vida sigue por acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que yo le quité este punto. Entonces, lo que voy a hacer es decir, mire, como quité este punto, perdí una imagen. O sea que este señor se quedó sin imagen. Tengo que pensar para dónde mandarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a mandar para el que tenía después, para el f de x0 más 1. Entonces, aquí tenía x0 más 1. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a mandar para el siguiente, que sería f de x0 más 2. Entonces, para todo lo que está antes de x0 lo dejo quieto. Y de x0 para adelante simplemente lo estoy mandando para el siguiente. ¿Quién es el siguiente en términos de números naturales? Sumar 1. Por eso le sumé 1 aquí. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Entonces, esto define una función biyectiva. Entonces, f0 es biyectiva. En otras palabras, A menos el singulete de X es equipotente con omega. Entonces, fíjense que la única diferencia acá, lo único que tenía mal hace un momento es que aquí estaba escribiendo X, pero es que no era X, sino la imagen inversa de X. Por eso hice la corrección acá. Obviamente aquí no estoy haciendo la cuenta de que esto sí sea función, de que sí sea biyectiva, pero eso es muy fácil de probar, de hecho. O sea, porque miren que lo único que está haciendo es intercambiar, o sea, saltarse este paso, ¿sí? Decir, vaya, no voy a pasar por aquí, sino que voy a saltar enseguida para acá. Uno puede hacer la cuenta de que esto es biyectivo y eso es bastante rutinario, así que no me voy a detener en eso, pero es bueno que ustedes en su tiempo libre como tal vayan haciendo las cuentas para que se vayan entrenando. Si tienen dificultades, igual están las asesorías o de hecho en la siguiente clase me pueden decir, profe, vea, no pude probar que esta función cumple lo que usted me dijo que cumplía y hacemos la prueba por acá. Eh, De hecho, este teorema se puede generalizar. No voy a hacer la prueba. Y es que si yo tengo que A es numerable y yo tengo que B está contenido en A, es finito, es decir, B es equipotente con N, un número natural, entonces A menos B sigue siendo numerable. En otras palabras, si yo cogí a un conjunto y le quité una cantidad finita de puntos, él sigue siendo numerable. Si a un conjunto numerable le quito finitas cosas, sigue siendo numerable. Una forma de probarlo puede ser un argumento inductivo sobre esta n. ¿Por qué? Porque si tomo n igual a 1, fíjense que ya tenemos la prueba. Si le quito un punto, sigue siendo inductivo. Si le quité 2, pero fíjense que si primero le quité 1, siguió siendo numerable, luego le quito el otro. O sea, se los quito por pasos, digámoslo de alguna manera, si quieren pensarlo de forma recursiva. O si no, puede ser una inducción sobre n, donde la inducción ahora tiene que empezar en 1, ¿de acuerdo? Porque si empiezo en 0, básicamente estaría tomando el b como el vacío, entonces no va a tener mucho sentido ahí. Aquí la inducción sería entonces comenzarla en 1. Ahora,
Ya lo otro será suponer que si le quité n, siguió siendo numerable. Ahora, ¿qué pasa con el n más 1? Bueno, no vamos a hacer la prueba. Igual se las dejo de ejercicio. La podemos revisar el miércoles. Miren que voy dejando varios ejercicios ahí. La idea es que vayan escribiéndolos en la medida de que tengan tiempo. Y ahora sí vamos a caracterizar lo que significa tener un conjunto infinito. Digamos que este es el teorema principal de este tema. Y me dice lo siguiente. A es infinito si y solo si hay un B contenido en A numerable. En otras palabras, un conjunto es infinito si solamente si hay un pedazo del conjunto que se puede poner en correspondencia biunívoca con los números naturales. ¿Sí? Entonces, este sí está caracterizando los conjuntos infinitos, porque ya me está dando una condición necesaria y suficiente para que un conjunto sea infinito. Ahora vamos a hacer la prueba no prueba. Cuando digo prueba no prueba, es que voy a asumir que A es bien ordenado. Y ya les voy a decir por qué puedo hacer eso. Asumamos que A es bien ordenado. Después vamos a ver que esto sí se puede hacer, o sea que esto es cierto. Después vamos a probar esto. Nosotros ahora al final del curso vamos a hablar del axioma de elección. Y una de las equivalencias del axioma de elección es el teorema del buen orden, también llamado teorema de Zermelo, y me dice todo conjunto no vacío tiene un buen orden. Entonces, esto depende evidentemente de ese caso de que tenga el axioma de elección. Por ahora, como no lo tengo, entonces voy a decir, asuma que A tiene un buen orden. ¿De acuerdo? Y voy a hacer la prueba diciendo, asúmalo porque todavía no he hecho la prueba. Pues les aviso de una vez, nosotros vamos a probar que en efecto ese buen orden existe, módulo, pues el axioma de elección. Entonces, por ahora, asuman que es así. El axioma de elección no va a depender de este teorema, solamente que ese es el último tema en la programación, por eso lo vamos a hacer así. Quiero mencionar el teorema en este momento. Lo único que necesita axioma de elección es este supuesto. Así que asuma que existe el buen orden. Entonces, fíjense en lo siguiente, yo tengo omega, con esto también es buen orden. Yo tengo una caracterización para conjuntos bien ordenados que me dice, si tengo dos conjuntos bien ordenados, entonces o son isomorfos o uno es un segmento inicial del otro. Es decir, pasa una de las tres siguientes condiciones. A es isomorfo con omega, o B, el segmento inicial de algún elemento en A es isomorfo con omega, o C, el segmento inicial de algún numerito acá es isomorfo con A. ¿Qué sucede? Que esta opción de acá, esta opción C, no es posible. No es posible si A es infinito. ¿Por qué no es posible si A es infinito? Porque es que este segmento inicial de n es el mismo n. Entonces, si A es infinito, esto no puede pasar porque si esto pasa, lo que estoy diciendo es que A es equipotente con un número natural, es decir, A es finito. Entonces, si A es infinito, tiene que pasar una de estas dos. O sea, que A es numerable o que A tiene un segmento inicial numerable. En todo caso, lo que está pasando es que un subconjunto de A es numerable. Por lo tanto, si A es numerable, perdón, es infinito, entonces hay B contenido en A numerable. Y pues ya el recíproco es evidente, ¿cierto? Que si A tiene un subconjunto numerable, no puede ser finito. Entonces, el recíproco es claro. Y ya eso me daría la prueba del teorema. Como les digo, esta demostración de acá depende del axioma de elección,
para poder asumir ese buen orden. Ya después vamos a hacer eso. Por ahora, dígame, el buen orden existe y la prueba la hago después. ¿Preguntas? Profe, yo sí tengo una duda, digamos acá cuando usted dijo el segmento inicial de n en omega es n, ¿no sería n menos 1? No, ¿Por qué, porque profe? recuerda que n es todos los números hasta n-1. Ah, sí, profe, es que lo estaba viendo en recta, perdón. Recuerda que esta cosa de ser menor que en los naturales es lo mismo que pertenecer. Entonces Ujú. fíjate que x es menor que n, sí, solamente si x pertenece a n, pero esto es sí solamente si x pertenece al segmento inicial de n en omega, porque es esta la condición. Si Sí, quieres profe. podemos escribir la prueba acá. Hagamos la prueba No, aquí para... profe, ya ahí bueno, De hecho, hagámoslo. yo creo que eso lo probamos ya. Fíjate, X pertenece al segmento inicial de n en omega si solamente si X es menor que n. Y esto por definición de este orden y si solo si X pertenece a n. Y ahí te queda enseguida que n es el segmento inicial de n. Esa es la demostración. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Voy a Profe, hacer... sí, yo sí tengo otra. En estos dos casos que quedan, ¿no se habría que descartar o escoger alguno de los dos? O simplemente porque como ambos, pues como A es subconjunto de sí mismo, cumplen. No, como tal no se puede descartar ninguna porque, por ejemplo, si tú piensas en los enteros, esa es una de las cosas que vamos a probar nosotros, pues a modo de ejemplo de cosas numerables y no numerables. Por ahora voy a dar las propiedades y esas cosas, y ya después me dedico una clase entera a hacer ejemplos, cosas así, y ejercicios. Que yo creo que con lo que demos hoy, ya lo que nos queda la otra clase es hablar de ejemplos y ejercicios de estas cosas, antes de hablar ya de cardinales. El caso es que como tal no podemos descartar esa opción porque, por ejemplo, consideremos los racionales. Nosotros vamos a probar que los racionales son numerables, pero de hecho, entonces mira que como tal todo el conjunto es infinito numerable. Pero por ejemplo para R, ahí sí no es todo R, sino es un subconjunto de R, ya sea los racionales, ya sea los enteros, ya sea los naturales. El caso es que para R, ahí sí es propio, pero por ejemplo en Z, en el mismo omega, sí te funciona que sea todo el conjunto. La conclusión que tú estás haciendo es que cualquiera de las dos condiciones que pase, el caso de que sea el isomorfismo con A o que sea el isomorfismo con el segmento inicial de A, en cualquiera de los dos casos estás con un subconjunto de A. Entonces la conclusión es la general, de que es un subconjunto de A. De hecho, tú podrías decir, no, una sección de A. El tema es que lo de la sección está modulado por el hecho del buen orden. Entonces, el enunciado lo puedes dar más general, sin necesidad de pensar en buen orden ni nada de eso. Listo, profe, ahora sí ya me quedó claro. Bien, entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, vamos a hacer una pequeña convención de notación. Es que fíjate, supongamos que yo tengo A equipotente con omega. Entonces fíjate que básicamente omega yo lo puedo escribir como 0, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Entonces he dicho, bueno, esto significa casi que todo A está en correspondencia con esto módulo cierta función biyectiva. O sea que esto lo puedo pensar como un f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, porque aquí todos son de esa forma, ¿cierto? Entonces, cuando los conjuntos son numerables, uno no utiliza como que A tal cosa, sino que simplemente los escribe como A sub 0, A sub 1, A sub 2 y así en adelante, porque esta notación se vuelve mucho más sencilla de trabajar, sobre todo para hacer demostraciones y construcciones. Miren que uno no está perdiendo ninguna generalidad porque como estos dos están en correspondencia biyectiva a través de una función f, entonces todos los elementos de A son el f de algún número natural. Entonces yo lo puedo ordenar de esta forma, ¿cierto? Y en lugar de decir, por ejemplo, f de 0, yo digo A sub 0 o digo f sub 0, mejor.
Entonces, a veces uno dice, bueno, como la función va de omega en A, para que la notación me quede más bonita y más sencilla, entonces la función le voy a poner A. Entonces, aquí tengo A de 0, A de 1, A de 2, A de 3. Y para no decir esto, simplemente voy a decir A sub 0, A sub 1, A sub 2. Ahí me queda como que más cómodo trabajarla. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dar otra caracterización de conjuntos infinitos. Y lo que vamos a probar es que un conjunto es infinito si solamente si existe un subconjunto propio equipotente con él. Es decir, el enunciado de hace un rato lo voy a volver un sí y solo sí. A es infinito, sí y solo sí. A y B, un subconjunto propio de A, tal que B es equipotente con A. Es decir, un conjunto es infinito si y solo si es equipotente con un subconjunto propio de él mismo. Vamos a hacer la demostración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que suponer dos cosas. Si tengo que el conjunto es infinito, construir un subconjunto de él que sea equipotente con el conjunto y el recíproco, ¿cierto? Entonces, supongamos que A es infinito. Si A es infinito, el teorema anterior me dice que existe un subconjunto numerable de A. Entonces, se hace contenido en A numerable. Y ya sabemos que lo puedo tomar por el teorema anterior. Y como este señor es numerable, entonces hay una función biyectiva de los naturales en C. Llamémosle F. Sea F de omega en C numerable. Ahora, en adelante voy a escribir F sub I igual a B sub I en C. Y esto para cada I en I, en omega, perdón. En ese sentido, pues C se puede ver como los elementos B sub 0, B sub 1 y así sucesivamente, pues, en el sentido de lo que acabamos de decir hace un rato. Y voy a hacer lo siguiente, voy a definir una función h de A en A de la siguiente manera. H de X va a ser igual a X si X es un elemento que no está en C. Ahora, si está en C, entonces es un B sub algo, digamos un B sub M, y lo que voy a hacer es mandarlo en el siguiente, en B sub M más 1. ¿Sí? Si M es un número natural. Esta H que está aquí, resulta que H es biyectiva entre B, que va a ser A menos el singulete de B0, y A. En otras palabras, A es equipotente con A menos el singulete de B sub 0. Y esto miren que es un subconjunto propio de A. Entonces ya tendría la prueba. Módulo, el hecho de que estoy diciendo esta función es biyectiva, pero no hice la prueba. De nuevo, ahí les dejo la cuenta para que practiquen. El miércoles revisamos todas esas cuentas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tomé mi conjunto infinito. Por el teorema anterior contiene un conjunto numerable, agarro ese conjunto numerable y lo escribo de la forma que dije hace un momento. Ahora voy a definir una nueva función. ¿Qué es lo que hace la función? A todo lo que no esté dentro de C, déjelo quieto. Entonces piensen que mi A era este conjunto. A. Y aquí estaba C. Por acá tengo a los naturales. Entonces ya yo sé que todo lo que esté aquí, esto es B0, está en correspondencia con el 0 acá. Esto es B1, que está en correspondencia con el 1 por acá. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vea. Voy a definir una función de A dentro del mismo. Y esa la voy a llamar H. A todo lo que está aquí, lo que va a hacer H es mandarla para allá misma, ¿sí? Simplemente darle el paseo alrededor. H no le hace nada. Ahora, de lo que está aquí adentro, lo voy a mandar al siguiente.
pero miren que 0 no es el siguiente de nadie. O sea que a B0 efectivamente lo mandé en B1, pero B1 no es, B0, perdón, no es la imagen de nadie. Entonces lo que termina haciendo H es revolver todas las cosas, pero sin tocar a B0. Entonces B0, como no es la imagen de nadie, resulta que H me da una biyección entre A y A cuando le quite a B0. Y esto pues obviamente va a ser un subconjunto propio de A que está en correspondencia biyectiva con A, es decir, es ese equipotente A. ¿Qué es lo que falta probar acá? ¿O cuál es la cuenta que falta hacer? El hecho de que esto en efecto es una función biyectiva. Pero esto realmente no es complicado pues de probar. De hecho, vamos a hacer la cuenta por aquí en un rinconcito mejor. Creo que ya les estoy dejando muchos ejercicios para muy poquito tiempo. Miren, hay una cosa que es clara y es que la función es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque si yo tengo que X es distinto de Y, aquí, pues como la función acá es la idéntica, la inyectividad es clara. Y acá estoy mandando en el sucesor, básicamente, en vez del sucesor. Y si dos números naturales son distintos, por ejemplo, n es distinto de m, pues n más 1 es distinto de b más 1. Así que también tendría la inyectividad acá. Lo que de pronto puede ser raro es la sobreyectividad. Pero fíjense, si yo tengo un elemento Y que pertenece a A, entonces tengo dos opciones. Y pertenece a C o Y no pertenece a C. Si Y no pertenece a C, entonces la imagen inversa la puedo tomar como el mismo Y, porque así es que me funciona acá. Ahora, si pertenece a C, entonces él es un B de alguien, digamos un B sub I. Entonces, la imagen inversa va a ser B sub I menos 1, que va a ser B sub I, Y. Entonces, si estoy en C, la preimagen la tomo como B sub I menos 1. Si no estoy en C, él es su misma preimagen. En todo caso, me da la sobreyectividad. Ojo, cuando soy distinto de B sub 0, porque es que, insisto, el 0 no es el sucesor de nadie. Entonces, aquí este Y, cuando lo tomo en C, no puede ser el B sub 0. Que B sub 0 no tiene imagen como tal. ¿Por qué? Si yo tomo, por ejemplo, ahí ves a Y, digamos B sub I igual a B sub 0, entonces B sub 0 menos 1 es B sub menos 1, y eso no existe, ahí no tiene sentido. Entonces, a todos les consigo preimagen menos al B0, por eso es que ese sale de ahí. La función es sobreyectiva, pero cuando descarto al B sub 0. Falta la afirmación recíproca, y es que efectivamente, si yo tengo que es equipotente con un subconjunto propio, entonces el conjunto es infinito. Voy a dar una prueba de eso. Y para ello voy a utilizar el teorema de la recursión. Recíprocamente, supongamos que yo tengo una función biyectiva f de a en b, donde b es un subconjunto propio de a. Pues supongamos que b está contenido propiamente en a y a es equipotente con b. Entonces voy a tomar a f, una función biyectiva de a en b. Listo. Tengo mi función biyectiva de a en b, a la que le llamaré f. Como b es un subconjunto propio de A, entonces el complemento de B relativo a A es distinto de vacío. Es decir, A menos B es no vacío. Como esto es no vacío, yo puedo tomar un elemento de ahí, sea C un elemento de A menos B. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me dice el teorema de la recursión? El teorema de recursión me dice, vea, si usted toma un elemento que no esté en el rango de la función, y él no puede estar en el rango de la función porque él está fuera de B, y el codominio de mi función f está en B, entonces hay una única función, gamma de omega en A, que manda al 0 en C, y tal que gamma
del sucesor de un número es igual a f de gamma de ese número. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede acá? Como yo escogí al c como tal fuera del rango de f, esta función tiene que ser inyectiva. Esa es una de las condiciones del teorema de recursión. Entonces, como c no pertenece a b y el rango de f está contenido en b, entonces en particular c no pertenece al rango de f y así gamma es inyectiva. Bueno, listo. Ahora, ¿qué sucedería acá? Así, el rango de gamma, llamémosle C, es un subconjunto de A. Y gamma estrella me va a dar una función biyectiva. Gamma considerado de omega en C es biyectiva. Voy a ponerle gamma estrella como queriendo decir que lo que hice fue tomar gamma y restringir el codominio. Esto es A y C, subconjunto de A numerable. Por lo tanto, A es infinito. Ahora, repito lo que hice. Voy a probar que si soy equipotente con un subconjunto propio, entonces soy infinito. Listo. Agarre B, un subconjunto propio de A, suponga que son equipotentes. Esto es, hay una función biyectiva entre los dos. Y entonces fíjese que este conjunto va a ser distinto del vacío. Ahora, como B está propiamente contenido en A menos B es distinto del vacío. Por lo tanto, yo puedo agarrar un elemento C ahí. Ese elemento C ya sé que está fuera del rango de F. Entonces, teorema de la recursión me dice, hay una única función de los naturales en A que al cero lo manda en C y cumple esta condición, aunque esto no sale a ser importante realmente. El hecho es que tengo una función inyectiva de omega en A. Si yo restrinjo el codominio acá, para que sea exactamente el rango, lo que tengo es una función biyectiva de omega en algún subconjunto de A al que le llame C. Es decir, hay un subconjunto de A equipotente con omega. Esto es, A tiene un subconjunto numerable, es decir, A es infinito. Y con eso acaba la demostración. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí aún no me queda claro por qué sería gamma inyectiva. Porque el teorema de la recursión me decía, existe una única función que hace esto. Además, si el elemento que yo escogí está fuera del rango de la función que me dieron inicialmente, la función es inyectiva. O sea, yo no estoy probando aquí que la función es inyectiva, sino que te estoy diciendo que como f no está en el rango, como c no está en el rango de f, el teorema de recursión me dice que esta función tiene que ser inyectiva. Listo, profe, creo que ya pues es una consecuencia del teorema de la Sí, recursión. es consecuencia del teorema de la recursión por esta condición. El teorema de la recursión te dice que si tú tienes, recuerda, que si tú tienes una función f de a en a y tienes un elemento distinguido aquí que esté fuera del rango de f, hay una única función que al cero te lo manda en él y que la función evaluada en el sucesor de algún número es la función que tenías vieja f evaluada en la nueva función en el número. Entonces, si este elemento distinguido no está en el rango de esta función, esta gama tiene que ser inyectiva. Pues eso es lo que estoy aplicando acá. Como tal, yo no estoy probando que es inyectiva de ninguna manera nueva, sino a partir del teorema de recursión y esta condición de acá. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, voy a probar un lema por acá, que yo creo que es como el último resultado fuerte realmente que vamos a probar en la clase de hoy.
Y es básicamente que omega por omega es numerable. Probar que esta cosa es numerable. Entonces, la prueba es un poquito engorrosa en las cuentas, pero ya luego de que hagamos las cuentas, yo les explico paso a paso, digamos más o menos qué es lo que quiero hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer es construir una función. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicar más o menos cuál es mi idea. ¿Cuál es la idea de la prueba? Pues, y luego de que tengamos la idea de la prueba, voy a hacerles los pasos que, como les digo, sí pueden ser un poco engorrosos, pero la idea es muy sencilla. Y de hecho también es por el teorema de recursión. Nosotros vamos a considerar una función f que va de omega por omega en omega por omega, que tiene ciertas condiciones. Ya les voy a decir cuáles. Luego vamos a utilizar el teorema de recursión para decir, vea, existe una función que va de omega en omega por omega y cumple tal y tal cosa. Y lo que vamos a hacer es probar que esa función como tal le da vida a una función biyectiva entre omega y omega por omega. Por lo tanto, pues va a ser como tal la equipotencia de acá. Entonces, básicamente todo se traduce en construir una función f de aquí a acá. Ya les voy a decir cómo es. Luego de que tenga esa función construida, vamos a decir, bueno, el teorema de la recursión me dice que existe una función que cumple estas dos cosas. Y a partir de eso vamos a probar que la función tiene que ser biyectiva. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la prueba. Miren que es bastante simple, aunque como les digo, sí requiere de cierto tecnicismo. Pero tampoco es exagerado, pues, pero sí tiene unos detallitos que a mí me parecen engorrosos. Bueno, entonces sea f de omega por omega en omega por omega la siguiente función. Yo a k, n lo voy a mandar en 0, k más 1 si m es igual a 0 y k más 1, m menos 1 si m es distinto de 0. Esto es como una diagonalización lo que se está haciendo acá. Si el m es 0, pues lo mandas para el siguiente, pero fíjate que en la primera, o sea, si la segunda componente es 0, lo mandas para el siguiente de la primera componente. Ahora, si son distintos de 0, entonces a este lo mandas para el anterior y a este para el siguiente. Luego, pues esa función es inyectiva. Luego f es inyectiva. Se puede probar que la función es inyectiva. Listo. Ahora, el teorema de la recursión me dice, hay una única función gamma que va desde los naturales en omega por omega, tal que al elemento distinguido que voy a tomar va a ser al 0. Entonces, al 0 me lo manda en el 0,0. Es mi elemento distinguido. Y gamma del sucesor de n es simplemente hacer f de gamma de n. ¿Cierto? Entonces, esta función como tal va a ser inyectiva. Y gamma es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque la función de la que partí, bueno, eso se me olvidó mencionarlo hace un momento, que el hecho de que esto sea inyectivo también viene dado por el hecho de que esta f es inyectiva, porque recuerden que el teorema de la recursión me dice que si la función original es inyectiva y el teorema lo tomo y el elemento lo tomo fuera del rango. Entonces, este 0,0 que estoy tomando acá está fuera del rango de esta función, porque fíjense que 0, k más 1 nunca me puede dar 0, porque el 0 no es k más 1 nunca. Y acá tampoco me puede dar nunca 0, o sea que el 0 está fuera de este rango. Y estoy partiendo de una función inyectiva. Entonces, la gama que construyo vía el teorema de la recursión es una función inyectiva. Entonces, vamos a probar que de hecho es sobreyectiva. Parte de los detalles engorrosos que le dije hace un momento está pues en probar que esto en efecto es función y es inyectiva, por ejemplo. Son cosas que estoy omitiendo como por no entrar en la parte aburrida, por decirlo de alguna manera, que es sacar esas cuentas que a veces no enseñan mucho.
que de todas maneras son necesarias sacar, aclaro. O sea, como ya yo sé qué función, no me preocupo por probar qué función, pero no estaría de más que ustedes, no con todas las funciones, porque como les digo, llega un momento en el que uno tiene que curarse de estar probando hasta lo más mínimo, pero una que otra vez sí es bueno que vayan haciendo las cuentas de probar que esto en efecto sí es función, de que esto en efecto sí es numerable y ese tipo de cosas. Ténganlo en cuenta. Bueno, entonces vamos a probar que es sobreyectiva. Entonces, tomemos un elemento de omega por omega y vamos a construir una preimagen. Entonces, sea K, M en omega por omega. Y vamos a construirle una preimagen vía, ¿cómo se llama esto? Vía gamma. Bueno, entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar inducción sobre K más M para probar que hay algún N en omega tal que gamma de N es igual a K, M. ¿De acuerdo? Entonces la inducción va a ser sobre la suma de ese señor. Ahora, fíjense que si K, M es igual al 0,0, pues basta tomar N igual a 0, porque ya sabemos que al 0 lo manden este señor. Ahora, si K, M es distinto del 0,0, entonces básicamente el número K más M es distinto de 0, por lo tanto va a ser el sucesor de algún R. O es el sucesor de algún R y yo quiero aplicar inducción, pues voy a suponer que es cierto para R y probemos que es cierto para el sucesor. Suponga que para R se cumple y veámoslo para R más 1, mejor dicho, para el sucesor de R. Ahora, si yo tengo que K es igual a 0, entonces la pareja K, M se puede entender como F de M menos 1, 0, ¿cierto? Y esto va a ser básicamente F de gamma de Q igual a gamma de S de Q. Esto de aquí, pues por definición de gamma. Y esto de acá por la hipótesis como tal. Ahora, si K es distinto del 0, entonces yo tendría que F de K menos 1, M más 1 es igual a K, M. Por hipótesis de inducción, entonces se va a seguir que el número K más M menos 1, 0 es gamma de algún P, donde P está en omega. Con estas dos cosas, lo que me queda es que gamma de P más K más 1 es igual a K, M. Y ya acabaría la prueba de que la función como tal es biyectiva. Entonces, esto tiene un corolario importante, corolario, es que si yo tengo que A es numerable y B es numerable, entonces A por B también es numerable. ¿Por qué? Fíjese que si yo tengo que A es numerable y B es numerable, entonces de estas dos condiciones se sigue que A por B es equipotente por omega con omega. Pero por el lema anterior esto es equipotente con omega. Es decir, A por B es numerable. Entonces, en resumidas cuentas, el producto cartesiano de conjuntos numerables es numerable. De hecho, se puede hacer algo más general, y es que la unión numerable de conjuntos numerables es numerable. Y ese es el último ejercicio que les dejo para la siguiente clase.
La unión, bueno, a veces los libros, en lugar de decir numerable, les dicen enumerables o contables, para que te tengan en cuenta. Entonces, la unión numerable de conjuntos numerables, y cuando les digo la unión numerable, es la unión de numerables conjuntos, de conjuntos numerables es numerable. Van a probar esta condición de acá. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la siguiente clase? La dinámica de la siguiente clase es, primero que todo, revisar las soluciones que ustedes traigan de los ejercicios que les he ido dejando hasta ahora. Adicionalmente, este fin de semana les voy a mandar una lista de 25 ejercicios que ya seleccioné. La idea es que ustedes desarrollen de esa lista de ejercicios, dentro de los 25 están ya los que les he dejado hasta ahora. Entonces, de hecho, si no alcanzaron a tomar nota de alguno, pues ahí lo pueden encontrar de todas formas. La idea es que ustedes traten de desarrollar ahí lo que puedan o lo más que puedan y lo revisaremos la siguiente clase. La próxima clase voy a desarrollar varios de esos ejercicios, para eso la voy a dedicar completa. Y luego, ya la clase del viernes, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es cardinales y ese tipo de cosas. Eh, es básicamente como decir, bueno, ya que es un cardinal finito, que es un cardinal infinito. En ese tema voy a ir un poco más despacio y con cuidado, porque quiero que todo quede así muy claro, el paso a paso, porque digamos que es un tema relativamente, pues, nuevo. ¿En qué sentido? En que ya ustedes, por ejemplo, ya sabían trabajar con funciones hasta cierto punto. Estábamos fundamentando eso y ustedes sabían trabajar con relaciones, con el orden, con ese tipo de cosas. Pero lo que sí es completamente nuevo es cuando empecemos a hablar de cardinales infinitos. Entonces, ahí vamos a ser muy sigilosos. Por lo tanto, me voy a detener mucho en hacer ejemplos y hacer ejercicios concretos. Y también les voy a llenar a ustedes de trabajo. ¿Trabajo en qué sentido? Aunque no va a ser calificable, o sea, no va a haber una nota por eso en principio, pues obviamente eso les va a aportar en la tarea y en el parcial. Sí les voy a ir mandando muchos ejercicios para que los vayan desarrollando, sobre todo de cuentas, de calcule el cardinal de esto, de que pruebe que estas dos cosas tienen tal cardinal, para que vayan aprendiendo bien cómo se hacen esas cosas. Voy a dar un repaso después de eso sobre ordinales y al final vamos a hablar del axioma de elección. El enfoque que le voy a dar al axioma de elección va a ser con dos propósitos. Uno, de que se entienda por qué es importante en matemáticas, y para eso voy a tomar algunas clases, una o dos clases, o pedazos de esas clases para hablar un poco de aplicaciones de eso, por lo menos al nivel de cosas que ustedes pueden entender en este momento. Y otro, para hablar de por qué eso es que me permite hablar de ordinales y hablar de cardinales, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser la dinámica de esta parte del curso.